¿Puede el Perú ser tan solo una imitación? ¿Una simple copia? Así de tajante fue la pregunta que se hizo Vicente, un prestigioso arquitecto español, antes de poner un pie en el centro histórico de Arequipa. Estaba convencido, con la arrogancia que solo la certeza puede dar, que esas ciudades coloniales, que replicaban con descaro la cultura de su madre patria, no merecían ni un segundo de su tiempo. Sin embargo, en el instante en que la luz andina iluminó las blancas paredes de sillar frente a él, su rostro se petrificó. Una revelación estaba a punto de demoler los cimientos de su orgullo, y de enseñarle una lección que jamás olvidaría. ¿Quieren saber qué fue lo que vio? ¿Qué secreto guardan las piedras de la Ciudad Blanca que pudo humillar a un experto europeo? Quédense conmigo, porque esta historia cambiará la forma en que ven nuestro legado. Hace unos meses, una pareja aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Él era Vicente Valcárcel, un arquitecto de renombre que frisaba los 40 y tantos, originario de Sevilla. En su España natal, era una eminencia, un experto en la restauración de edificios históricos cuya firma era sinónimo de autenticidad y rigor. A su lado, su esposa, Elena, una mujer cuyo corazón vibraba con una fascinación genuina por la cultura peruana, por sus misterios y su gente. ¡Qué emoción este viaje, Vicente! No puedo esperar a ver todo, exclamó Elena, con una alegría que contagiaba a todos, menos a su marido. La expresión de Vicente permanecía tensa, sus labios apretados en una línea fina. Sí, claro, respondió, su voz desprovista de cualquier entusiasmo, sus ojos ya analizando con ojo crítico las vigas del techo del aeropuerto. Recorrieron Lima, se maravillaron con la majestuosidad de Cusco y la energía del Valle Sagrado. En cada templo antiguo, en cada vestigio inca, Elena soltaba suspiros de admiración. Es increíble. ¿Cómo es posible que construcciones de hace tantos siglos sigan en pie, tan perfectas? Incluso Vicente, con su orgullo profesional a cuestas, tuvo que conceder cierto mérito a la ingeniería incaica, a la precisión casi sobrenatural de sus muros de piedra. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una convicción inamovible lo gobernaba. Una cosa era la creación original, la auténtica, y otra muy distinta, la copia, la imitación. Para él, el Perú, en su faceta colonial, no era más que un eco lejano y distorsionado de la grandeza arquitectónica de España. Al quinto día de su viaje, tras un vuelo corto desde la capital del Imperio Inca, aterrizaron en Arequipa. Mientras un taxi los llevaba al hotel, Elena, con los ojos pegados a la ventanilla, contemplaba el imponente volcán Misti que custodiaba la ciudad. Con una guía de viajes en la mano, señaló una página con entusiasmo. Vicente, mañana tenemos que explorar el centro histórico, la famosa Ciudad Blanca. Al oír esas palabras, una sombra cruzó el rostro de Vicente. Su expresión se endureció. ¿La Ciudad Blanca? ¿Te refieres a ese supuesto parque temático de arquitectura andaluza? No lo llames así. Dicen que es uno de los centros coloniales mejor conservados de América Latina, replicó Elena, sin perder el optimismo. Ya que estamos aquí, me muero de ganas por verlo. Vicente dejó escapar un suspiro largo y pesado, un sonido cargado de condescendencia y fatiga. Elena, querida, no lo entiendes, dijo, y en su tono había un matiz de irritación, como el de un profesor corrigiendo a un alumno ingenuo. ¿De verdad crees que los peruanos pueden replicar el alma de la arquitectura sevillana? ¿El espíritu de Andalucía? Se acomodó en su asiento, mirando con desdén los edificios que pasaban. Será, como mucho, una imitación barata, una versión guachafa para entretener a los turistas. Un decorado de cartón piedra. Pero aquí dice que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, insistió Elena, mostrándole la guía como si fuera una prueba irrefutable. Vicente soltó una risita amarga. Patrimonio, eso es solo una etiqueta burocrática, un reconocimiento político. No significa que entiendan el verdadero valor, la esencia. Pero ni siquiera lo has visto y ya lo estás juzgando, protestó Elena, su voz teñida de frustración. Vicente, sin embargo, se mantuvo impasible, inamovible en su pedestal de conocimiento. Llevo más de 20 años de mi vida restaurando el legado arquitectónico de España. Conozco el significado de cada ladrillo, la historia detrás de cada balcón de cajón. Es un lenguaje que se aprende con siglos de historia, no se copia de un manual. Se giró para mirar el paisaje urbano de Arequipa, sus ojos entrecerrados en un gesto de análisis. Por mucho que se esfuercen los peruanos, nunca podrán capturar esa profundidad. Te aseguro que encontraremos una escenografía superficial, sin alma. Elena guardó silencio.
Conocía demasiado bien la terquedad de su esposo, esa armadura de orgullo profesional que era casi imposible de penetrar. El taxi llegó a su destino, un hermoso hotel boutique en el corazón del barrio de Yanaguara. Tras registrarse, desde el balcón de su habitación, con la vista de la ciudad blanca extendiéndose a sus pies, Elena hizo un último intento. Por favor, Vicente. Vamos solo un rato mañana. Si no te gusta, si de verdad es tan terrible como dices, nos vamos al instante. Sí. Vicente, con un gesto de resignación, finalmente cedió. Está bien, iremos, concedió, pero con una condición. Pero si mi predicción se cumple, si demuestro que tengo razón, no volverás a pedirme que te acompañe a estas trampas para turistas. A la mañana siguiente, un taxi los dejó en la plaza de armas. El sol de la sierra golpeaba con fuerza, haciendo que el blanco de los edificios circundantes brillara con una intensidad casi cegadora. Al ver la imponente catedral y los portales que enmarcaban la plaza, Vicente tuvo una reacción inicial de sorpresa. Vaya, es sillar, musitó, acercándose a una de las columnas para examinar la piedra. Ha logrado crear una atmósfera luminosa, hay que admitirlo. Pero su expresión de experto regresó de inmediato, fría y analítica. Pero, al final, es solo la superficie. La apariencia. Tras pagar las entradas para visitar el monasterio de Santa Catalina, Vicente frunció el ceño. ¿160 soles por los dos? Para un convento, me parece excesivo. Eso debe significar que confían en lo que ofrecen, ¿no crees?, dijo Elena con optimismo. Vicente negó con la cabeza. No. Simplemente saben cómo inflar los precios. Pura estrategia para sacarle el dinero al turista. Mientras caminaban hacia la entrada, Vicente sacó su móvil y abrió el chat grupal con sus colegas arquitectos en España. Tecleó rápidamente, estoy a punto de entrar en la pequeña Andalucía de Perú. Luego les cuento qué tan kitsch es todo esto. Las respuestas no tardaron en llegar. Ja ja ja, qué valiente. Esperamos el reporte. Mándanos fotos. Seguro que nos echamos unas risas. Una sonrisa socarrona se dibujó en los labios de Vicente. Oh, claro que les mandaré fotos. Muchas. Elena lo miró con preocupación. Vicente, por favor, relájate un poco. Ya estamos aquí, intenta disfrutarlo. Pero la respuesta de su esposo fue un témpano de hielo. No te hagas ilusiones, Elena. Cuanto más altas son las expectativas, más grande es la decepción. Es mejor no esperar nada desde el principio. Sus ojos, fijos en los muros del monasterio, estaban cargados de un desdén evidente, de una certeza absoluta de que estaba a punto de presenciar un fraude cultural. Antes de cruzar el umbral, se detuvo un instante. Se preparó, afilando su mirada de arquitecto, listo para desmantelar cada error, cada imitación burda que encontrara. A ver, susurró para sí mismo, muéstrenme qué clase de baratija han construido aquí. En su voz no había ni una pizca de curiosidad, solo la firme convicción de la decepción que le esperaba. Cruzaron el pórtico y un laberinto de callejuelas estrechas y coloridas se abrió ante ellos. El ocre, el azul índigo y el rojo terracota pintaban las paredes, creando un contraste vibrante con el blanco sillar de los arcos y las fuentes. Elena ahogó una exclamación. ¡Guau, qué belleza! La expresión de Vicente, sin embargo, no cambió. Se acercó a una pared, deslizando los dedos por la superficie de la piedra. Sillar, sí. El aspecto exterior no está mal, admitió, pero su mirada seguía siendo distante. Pero esto es solo el comienzo. En cuanto veamos la estructura, la técnica, seguro que se les ven las costuras. Caminaron por un pasadizo flanqueado por macetas de geranios rebosantes de flores. Mira, geranios. Supongo que es para darle el toque andaluz, comentó Elena con una sonrisa. Vicente permaneció impasible. Un simbolismo burdo. ¿Creen que por poner geranios ya es Andalucía? Por favor. Su crítica era implacable. Incluso la disposición de los colores es aleatoria. Los patios sevillanos auténticos responden a una composición mucho más íntima, más estudiada. Elena ya había perdido las ganas de rebatirle. Continuaron avanzando hasta llegar a una pequeña plaza con una fuente en el centro. Las paredes eran de un blanco puro, los tejados de teja roja y los marcos de las ventanas, de madera oscura. Sin duda, un estilo que evocaba el sur de España. Vicente se detuvo, observando el conjunto en silencio durante unos segundos.
Finalmente, habló. ¿Y bien? Mejor de lo que esperabas, ¿verdad?, preguntó Elena, expectante. Vicente negó lentamente con la cabeza. No. Sigue habiendo algo que no encaja, una disonancia. Se aproximó a uno de los edificios, examinando los detalles con la precisión de un cirujano. Mira este marco de ventana. La proporción es extraña. Elena, sinceramente, no veía el problema. ¿Extraña? ¿En qué sentido? La relación entre el ancho y el alto. Difiere de los cánones del barroco andaluz del siglo XVII. Es un error sutil, quizás de un par de centímetros, pero para el ojo de un arquitecto, es un grito. Prosiguió su implacable análisis. Y el encalado de esta pared. El color es diferente. El blanco auténtico de los pueblos de España tiene más profundidad, una textura que habla del tiempo. Elena suspiró, agotada. Cariño, una persona normal ni siquiera se fijaría en esos detalles. Y ahí está el problema, sentenció Vicente. No entienden la esencia, solo imitan la forma. Este es el límite de la cultura de la copia. Es superficial. Sacó el móvil y tomó una foto del ofensivo marco de la ventana, con la intención de enviársela más tarde a sus amigos como prueba de la farsa. Empezaron a caminar por una de las calles principales del complejo, la calle Toledo. El empedrado, los muros altos, las pequeñas capillas, todo evocaba una atmósfera conventual, casi mística. Pero para Vicente, cada elemento era una nueva ofensa. Este empedrado tampoco es correcto, dijo, mirando al suelo con desdén. El auténtico empedrado de los conventos españoles es más irregular, tiene el peso de siglos de pisadas. Esto es demasiado nuevo, demasiado perfecto. No se siente el peso de la historia. Elena, ya al borde de la paciencia, replicó, pero es que esto se mantiene y se cuida, Vicente. ¿Qué esperas? ¿Que lo dejen caer a pedazos para que parezca auténtico? Exacto. Y por eso nunca podrá ser una obra maestra, fue la gélida respuesta de Vicente. Una obra maestra tiene la pátina que solo el tiempo puede darle. Eso es inimitable. En una de las plazas más grandes, el claustro de los Naranjos, se encontraron con otros turistas. Familias peruanas, parejas, algunos extranjeros. Todos tomaban fotos, sonreían. Unos niños corrían y reían, perseguidos por la mirada cariñosa de sus padres. Mira a tu alrededor, dijo Elena, con un tono suave. Todo el mundo parece feliz, ¿no crees? Vicente esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa. Eso es porque no conocen el original. Para alguien que nunca ha estado en un monasterio de clausura en Sevilla, supongo que esto es suficiente. Esa forma de hablar es muy injusta, le recriminó Elena, empezando a enfadarse de verdad. Pero Vicente no se detuvo. Solo digo la verdad. Como arquitecto, tengo la responsabilidad de distinguir la obra original de la falsificación. ¿Responsabilidad? Nadie te ha pedido que hagas tal cosa, exclamó Elena, su voz ahora firme y cortante. Vicente guardó silencio, momentáneamente sorprendido por la dureza de su esposa. Se sentaron en un banco de piedra a la sombra de un naranjo. Elena bebió de su botella de agua, observando fijamente a su marido. Oye, Vicente. ¿Qué? ¿No puedes, por una vez, disfrutar sin más? La voz de Elena sonaba triste. Estamos de viaje, los dos solos, y te pasas el día entero quejándote, buscando defectos. Vicente desvió la mirada. Lo siento. Pero es mi orgullo de arquitecto. Orgullo, replicó Elena, midiendo sus palabras. ¿O es solo simple y pura terquedad? La palabra terquedad pareció hacer mella en él, pero rápidamente reconstruyó su muralla defensiva. No es terquedad. Es una evaluación profesional y justa. Pero aquí nadie quiere tu evaluación. La gente viene a sentir, no a analizar, la voz de Elena se había vuelto severa. Cerca de ellos, una pareja de ancianos arequipeños se levantaba de otro banco. Al pasar a su lado, la mujer le comentó a su marido con una sonrisa, «Qué bonito está siempre Santa Catalina, ¿verdad, viejo?» «Cierto, mi amor. Da una paz, uno viene y se recarga de energía. La próxima traemos a los nietos». Al oír la conversación, Vicente murmuró por lo bajo, «Claro, la opinión de los locales que van a saber ellos». Elena lo fulminó con la mirada. «Te he oído.
qué grosero eres, de verdad. Se puso en pie y tiró de la mano de su esposo. Vamos, sigamos. Hemos pagado la entrada, al menos terminemos el recorrido. Vicente se levantó a regañadientes. De acuerdo. Pero no esperes que cambie de opinión. Tranquilo, respondió Elena con un tono de completa resignación. Ya no espero absolutamente nada. Reanudaron la marcha, adentrándose en las zonas más antiguas y recónditas del monasterio. La mirada de Vicente seguía siendo un bisturí, buscando la imperfección en cada muro, en cada arco. Definitivamente, no, se decía a sí mismo, convencido. Mire donde mire, está a años luz del original. Se apoyó en un pequeño puente que cruzaba una acequia. Hasta el ancho de esta acequia es incorrecto. Las de los claustros de Granada son más estrechas. Elena ya ni siquiera contestaba. Simplemente caminaba en silencio detrás de él. Vicente continuaba su monólogo crítico, como si hablara consigo mismo, no para convencer a nadie, sino para reafirmar su propia y absoluta razón. Sin embargo, no tenía ni la más remota idea de que estaba a punto de enfrentarse a una visión que sacudiría su mundo, un instante que haría añicos todas sus certezas. Al final de un pasadizo estrecho, llegaron a una sección menos transitada, una zona de antiguas celdas. Vicente, con su habitual aire de superioridad, se dirigió hacia allí. Y fue entonces, al entrar en una de esas celdas y posar la mano sobre el muro para señalar un supuesto defecto en la bóveda, cuando su expresión cambió por completo. Su rostro se congeló. «Esto», exclamó, con una voz que era apenas un susurro. «¿Qué es esta textura?» «¿Qué pasa?», preguntó Elena, desconcertada al ver la repentina transformación de su marido. Vicente no respondió. Siguió acariciando la pared, sus dedos de experto recorriendo la superficie de la piedra blanca, delineando las juntas entre los bloques. Esta sensación, la porosidad, la forma en que absorbe la luz. No puede ser. Se movió hacia una esquina de la celda, examinando la unión de los muros. Imposible, jadeó. Sus dedos, acostumbrados a leer la historia en los materiales, sentían las diminutas irregularidades, las marcas casi imperceptibles de una herramienta manual. Esto no es un bloque nuevo, cortado a máquina. Esta es la textura de la piedra antigua, trabajada por un artesano. Presa de una agitación repentina, buscó con la mirada algún panel informativo. Lo encontró junto a la puerta de la celda. Se acercó y leyó: las edificaciones de este monasterio fueron construidas íntegramente con sillar, una piedra de origen volcánico. Las técnicas de cantería fueron desarrolladas por artesanos locales, fusionando métodos españoles con conocimientos constructivos preincas para resistir los frecuentes terremotos de la región. Los ojos de Vicente se abrieron como platos. ¿Fusión de técnicas? Antisísmico, leyó en voz alta, incrédulo. Volvió a tocar la pared, con una mezcla de pánico y fascinación. ¿Por eso tiene esta solidez? ¿Esta presencia? Su corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no era una imitación. Era algo completamente diferente. «Mira», exclamó Elena, feliz de ver por fin una grieta en la armadura de su marido. «Te lo dije. Usaron lo suyo, lo auténtico». Pero Vicente seguía sumido en su estupor. «No es que no puede ser. Quizás la técnica es local, pero el diseño seguro que tiene fallos». Intentaba desesperadamente aferrarse a su escepticismo, pero sus cimientos ya temblaban. Salieron de la celda y continuaron hacia el corazón del complejo. Vieron un arco rebajado que sostenía un corredor superior. Vicente corrió hacia él. Se detuvo debajo, observando la estructura, la forma en que las dovelas de sillar estaban ensambladas, la robustez de los contrafuertes que lo flanqueaban. Después de un minucioso examen, murmuró algo para sí mismo. Ese es un arco de descarga antisísmico. Típicamente peruano virreinal. Su voz temblaba. Esta estructura es una adaptación del arco de medio punto español, pero reforzado para disipar la energía de un temblor. Es brillante. Se arrodilló para comprobar la base de los pilares, la forma en que se anclaban al suelo. Este tipo de cimentación son técnicas que en España se perdieron después de la Edad Media. Son casi romanas. Elena preguntó, ¿y eso es bueno? Es extraordinario, respondió Vicente, poniéndose en pie de un salto. Un diseño así, funcional y estético, no se improvisa. Requiere un conocimiento profundo de los materiales y de las fuerzas de la naturaleza.
No se puede encontrar en un libro de arquitectura española. Se quedó mirando el arco, abrumado. Su mente, un archivo de estilos y épocas, no encontraba una explicación lógica. Se sentía perdido. Quizás fue una casualidad, balbuceó, intentando convencerse a sí mismo. Tal vez encontraron algún tratado antiguo y lo aplicaron sin saber muy bien por qué. Pero su voz ya no sonaba convencida. Y lo que vio a continuación, demolió por completo ese último y frágil argumento. Al entrar en el patio de una de las casonas nobles dentro del monasterio, Vicente se quedó paralizado al ver el balcón de la planta superior. Ese balcón de cajón, susurró. Se acercó, con la mirada fija en la celosía de madera. Es el estilo mudéjar de fines del siglo XVI, típico de las casas señoriales de Andalucía. Elena ya no entendía qué era lo que sorprendía tanto a su marido. ¿Y es muy raro? ¿Raro? Es casi un milagro, exclamó Vicente con una excitación febril. Este estilo, con este nivel de detalle en la talla, prácticamente ya no existe en España. La mayoría fueron destruidos durante las guerras o sustituidos en el siglo XVIII por balcones de hierro forjado. Los que quedan están en museos. Sus manos temblaban. Yo solo lo he visto en grabados antiguos, en libros de historia de la arquitectura. Se acercó tanto que casi podía tocar la madera. Observó los detalles de la talla, el ensamblaje de las piezas, la forma en que la luz se filtraba creando patrones en el suelo. Todo era fiel al estilo original. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo pudieron recrearlo con esta precisión milimétrica? Vicente estaba perplejo, con los ojos vidriosos. Durante los 30 años de su carrera, se había lamentado innumerables veces por la pérdida de esos tesoros arquitectónicos. Había pasado noches enteras suspirando ante dibujos y planos de estilos que creía extinguidos para siempre. Y ahora, uno de ellos estaba ahí, frente a él, vivo y perfecto, en el lugar más inesperado del mundo. Oye, allí hay un guía. ¿Por qué no le preguntas?, sugirió Elena, señalando a un hombre mayor, de aspecto amable, que acompañaba a un pequeño grupo. Vicente se acercó al guía, un arequipeño de sonrisa fácil. Disculpe, ¿podría hacerme una pregunta sobre este edificio? El hombre asintió cortésmente. Claro que sí, señor. Dígame. ¿Este balcón su construcción quién la diseñó? El guía sonrió con orgullo. Ah, el balcón. Es una de las joyas del monasterio. Para la restauración de esta casona, hace unas décadas, se trajo a un equipo de maestros ebanistas de aquí, de Arequipa y de Cusco. ¿Maestros peruanos?, preguntó Vicente, incrédulo. Así es. Se basaron en los pocos fragmentos originales que quedaban y en antiguos planos virreinales que se conservan en el archivo de la ciudad. Fue un trabajo de años, de una paciencia infinita, para devolverle su esplendor original. Vicente se quedó sin palabras. El guía continuó. Las maderas utilizadas son nativas, pero se eligieron aquellas con una densidad y un color similares a las que se usaban en el siglo XVI. Y las técnicas de tallado todo se hizo a mano, con las mismas herramientas que usaban los artesanos de la época virreinal. A mano, repitió Vicente, atónito. Sí, señor. Se reprodujo el proceso artesanal, nada de máquinas modernas. Los maestros hicieron decenas de pruebas hasta que consiguieron la pieza históricamente correcta. Vicente sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomarse tantas molestias? El guía lo miró con una seriedad profunda. Porque la filosofía de Arequipa es esa. No se trata de imitar, se trata de preservar y honrar la historia, el mestizaje que nos hace únicos. No queríamos hacer una chapuza. Vicente inclinó la cabeza en un gesto de profundo respeto. Muchas gracias. Cuando el guía se alejó, Vicente permaneció inmóvil, como una estatua. Elena se acercó, preocupada. Vicente, ¿estás bien? No, no estoy nada bien, respondió él con voz temblorosa. Yo no sabía nada. No entendía nada. Volvió a levantar la vista hacia el balcón. El desdén y la arrogancia habían desaparecido por completo de su rostro. En su lugar, solo había asombro y una profunda vergüenza por su actitud anterior. Los peruanos, susurró, aprecian nuestra herencia, nuestro legado, más que nosotros mismos. Este hecho lo golpeó con la fuerza de un terremoto. ¿Todavía te parece una copia barata?, preguntó Elena con suavidad. Vicente negó con la cabeza. No.
Esto no es una copia barata, admitió, con la voz rota. Esto es un original. Mejorado. Pero aún no lo sabía. El golpe de gracia, el impacto que cambiaría su vida para siempre, todavía estaba por llegar. Vicente echó a andar de nuevo, pero esta vez no para criticar. Iba en busca de la verdad, en un acto de contrición, para admitir su profunda y vergonzosa ignorancia. Caminaron en silencio, adentrándose en una parte del monasterio que recreaba una pequeña villa, con sus propias calles y plaza. Y entonces, frente a ellos, se alzó una pequeña capilla de una belleza sobrecogedora. Vicente, como atraído por un imán, se dirigió hacia ella. Se detuvo ante la fachada y ahogó un grito. No puede ser tan fiel. La portada de la capilla era una réplica casi perfecta de la fachada de una iglesia que él conocía íntimamente. Un pequeño templo en un pueblo blanco de Andalucía, cerca de donde había nacido. Un templo que había sido demolido en los años 80 para construir un bloque de apartamentos. Siendo un joven arquitecto, él mismo había protestado, había luchado para salvarla, pero fue en vano. ¿Cómo es posible?, murmuró, acercándose. El rosetón, las columnas salomónicas, el escudo de armas, todo era exacto. Entró en la capilla. El espacio era íntimo y silencioso. Y en la pared del fondo, colgaba un cuadro. Una pintura al óleo que representaba un paisaje. Vicente se acercó para observarla. Era una vista de un pueblo andaluz, con sus casas encaladas y un campanario a lo lejos. De repente, sintió que el corazón se le detenía. Ese paisaje. Sus piernas empezaron a flaquear. Es mi pueblo. El pueblo donde crecí. Era la vista desde la casa de sus abuelos. El campanario, el olivo centenario en la colina era su paisaje perdido, la imagen de su infancia. Pero esa vista ya no existía. La urbanización descontrolada había arrasado con todo. Con manos temblorosas, leyó la pequeña placa junto al cuadro, vista de un pueblo de Andalucía, c. 1950. Paisaje hoy desaparecido. El diseño de esta capilla y el paisaje que la rodea están inspirados en la documentación gráfica y los testimonios recogidos de antiguos residentes para preservar la memoria de los pueblos perdidos de España. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vicente y rodaron por sus mejillas sin control. Mi pueblo está aquí. Elena corrió a su lado, asustada. Vicente. ¿Qué te ocurre? Elena, esta pintura es el lugar donde yo crecí. Es el paisaje que veía cada mañana al despertar, dijo con la voz quebrada. Oh, Dios mío, exclamó Elena, abrazándolo, conmovida. ¿Pero por qué está esto aquí, en Perú? Vicente, sin poder hablar, solo señaló la placa. Elena leyó en voz alta, preservar la memoria de los pueblos perdidos de España. Vicente se derrumbó. Los peruanos han salvado lo que nosotros destruimos. Salió de la capilla y se quedó mirando el paisaje recreado alrededor, las casitas blancas, el pequeño huerto de olivos. Era como si el cuadro hubiera cobrado vida. No es posible, susurró. No solo han recreado la capilla, han recreado el alma de mi tierra. Elena le puso una mano en el hombro. Vicente, ¿qué decías antes? Dije que era una copia barata y guachafa, respondió, ahogado por la vergüenza. ¿Sigues pensando lo mismo? Vicente negó con la cabeza. No. Esto no es una copia, dijo, mirando a su alrededor con una nueva luz en los ojos. Esto es un santuario. Una preservación. Se giró de nuevo hacia la capilla y, con una solemnidad que brotaba del fondo de su alma, hizo una profunda reverencia. Gracias, susurró. No sabía a quién se lo decía. Quizás a los artesanos, a los historiadores, a la gente de Arequipa, o quizás al Perú entero por haberle devuelto un pedazo de su infancia perdida. Un cuidador del monasterio, un hombre mayor que regaba unas macetas, se acercó al ver el estado de Vicente. Perdone, señor, ¿se encuentra bien? Vicente se secó las lágrimas. Mejor que nunca, respondió. Y añadió, de hecho, durante la construcción se descubrió un pequeño error. ¿Un error?, preguntó Vicente, intrigado. Sí. La mezcla de la argamasa entre los sillares tenía 2 milímetros más de grosor que la original del siglo XVII. Vicente se quedó de piedra. ¿2 milímetros? Sí. Un detalle que nadie notaría. Los asesores españoles dijeron que no importaba,
que siguiéramos adelante. El cuidador sonrió. Pero los maestros canteros de aquí se negaron. Desmontaron un muro entero y lo volvieron a levantar. Por 2 milímetros. Por 2 milímetros, repitió Vicente, sin aliento. Sí. Por respeto al original. Se perdieron semanas y mucho dinero, pero ellos decían que el trabajo debía ser perfecto. Vicente sintió que las rodillas le fallaban. 2 milímetros. En arquitectura, eso era un margen de error totalmente aceptable. Pero los peruanos no lo habían permitido. Yo, balbuceó Vicente, no sabía nada. Se dejó caer en un banco de piedra, completamente vencido. Elena se sentó a su lado y lo abrazó. Los peruanos aman nuestra herencia más que nosotros mismos. Con esa frase, las lágrimas volvieron a brotar, incontenibles. Su orgullo de arquitecto, su confianza de experto, todo su mundo se había derrumbado en un instante. Permanecieron en silencio durante un largo rato. El sol de la tarde teñía de oro las paredes de sillar. Finalmente, Vicente habló, con la voz ronca. En España, para lograr el desarrollo económico, destruimos nuestras ciudades históricas. Elena lo escuchaba en silencio. Priorizamos la eficiencia y el beneficio. Demolimos edificios centenarios para construir aparcamientos y centros comerciales. Levantó la vista al cielo azul de Arequipa. Y ahora, apenas quedan vestigios de la belleza que un día tuvimos. Como arquitecto, me he pasado la vida lamentándolo, arrepintiéndome de no haber luchado más para protegerlo. Elena le apretó la mano con cariño. Pero los peruanos no, continuó Vicente, con la voz temblorosa. Ellos recogieron lo que nosotros tiramos a la basura. Y lo guardaron aquí, lo cuidaron, lo mejoraron. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Que exista un país que valore de esta manera la cultura de otro es algo que no puedo comprender. Quizás, dijo Elena, eso es simplemente el alma del Perú. Sí. Ahora lo entiendo, dijo Vicente, poniéndose en pie. Y tengo que pedir perdón a esta gente. Recorrieron de nuevo el monasterio, pero esta vez con ojos de gratitud. Vicente sentía ahora que cada piedra, cada trozo de madera, contenía el corazón y el respeto del pueblo peruano. Cerca de la salida, se cruzaron con un joven que barría una de las callejuelas. Vicente se dirigió a él. Disculpa. El joven se giró. Sí, señor. ¿Estás orgulloso de trabajar aquí? La pregunta repentina sorprendió al joven, pero enseguida sonrió. Sí, señor. Muy orgulloso. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es mostrarle al mundo la belleza de esta fusión, de lo que somos. Que los visitantes, sean peruanos o de fuera, como usted, se vayan felices. Esa es nuestra mayor recompensa. Vicente sintió una oleada de calidez. Gracias, le dijo, inclinando la cabeza. Te agradezco de corazón tu trabajo. Encontraron un lugar tranquilo y se sentaron de nuevo. Vicente sacó su móvil. Abrió el chat con sus amigos arquitectos. El mensaje burlón que había enviado por la mañana seguía ahí. Lo borró. Y empezó a teclear un nuevo mensaje. Queridos amigos, hoy he vivido la experiencia más humillante y maravillosa de mi vida. Creía que Arequipa era una copia barata de nuestra arquitectura, pero estaba total y absolutamente equivocado. Adjuntó una foto de la capilla de su infancia. Aquí, nuestra cultura perdida no solo se conserva, sino que se venera y se mejora. Los peruanos aman nuestro legado más que nosotros mismos. Envió el mensaje. Las respuestas llegaron al instante, llenas de asombro. ¿En serio? No puedo creerlo. Mándanos más fotos. Vicente compartió la historia de los 2 milímetros, la del balcón mudéjar, la de su pueblo perdido. La incredulidad de sus amigos se transformó en admiración. Eso es verdadero arte. El espíritu artesano de los peruanos es real. Tenemos que ir. Vicente le sonrió a Elena. Cuando vuelva a España, tengo que contárselo a todo el mundo. ¿Contarles qué? La grandeza de este país. Y la importancia de proteger la cultura. Elena le devolvió la sonrisa. Has cambiado, Vicente. Sí. He cambiado, admitió él. Hoy, el Perú me ha enseñado la lección más importante de mi vida. Y esa lección era que proteger la cultura no es solo mirar al pasado con nostalgia.
es mantenerlo vivo para la gente del futuro. Nosotros creíamos que progresar era destruir el pasado, dijo, mirando al atardecer que incendiaba el cielo. Pero los peruanos no. Ellos atesoran el pasado y, al mismo tiempo, construyen su futuro sobre él. El sol se ocultaba tras el misti, bañando la ciudad blanca en una luz mágica. Parecía, por un instante, un atardecer en Andalucía. Vicente se puso en pie y tomó la mano de Elena. Vamos. Demos un último paseo. Claro que sí, respondió ella. Y cogidos de la mano, sus dos figuras se fundieron con la belleza de una ciudad que ya no era una copia, sino un testamento. Esa noche, en el hotel, Vicente abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir en su blog de arquitectura, el más leído de España. Hoy, en Perú, he redescubierto mi propia patria. Arequipa no es un decorado para turistas. Es un archivo de la memoria, un regalo para el futuro. Quiero dar las gracias al pueblo peruano. Gracias por seguir cuidando lo que nosotros perdimos. Su artículo provocó una conmoción en los círculos culturales de España y de toda Europa. Se compartió miles de veces. Arquitectos, historiadores y viajeros empezaron a mirar a Perú con otros ojos. Meses después, Vicente dio una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Proyectó las fotos de Arequipa en una pantalla gigante. Esto, dijo a la audiencia abarrotada, es lo que el Perú nos ha enseñado. Que la cultura solo sobrevive si se protege. Y que protegerla no es solo responsabilidad de un pueblo. Los peruanos respetan la cultura de otros y la conservan para el futuro, mientras que nosotros, a veces, ni siquiera somos capaces de proteger la nuestra. Un silencio profundo llenó la sala. Desde entonces, el número de españoles que viajan a Arequipa buscando las raíces perdidas de su propia cultura ha aumentado exponencialmente. Y muchos, como Vicente, encuentran allí un pedazo de su alma y derraman lágrimas de gratitud. La cultura peruana, la que algunos creían una simple imitación, demostró ser mucho más, un acto de profundo respeto, de responsabilidad y, sobre todo, de amor. ¿Y ustedes, se sienten orgullosos de esta actitud del pueblo peruano? ¿De ser los guardianes no solo de nuestro propio legado, sino del de todo el mundo? Por favor, déjenme sus reflexiones en los comentarios. Piensen de nuevo en la importancia de proteger nuestra cultura. Arequipa, la ciudad blanca, nos muestra la respuesta. Esta historia ha llegado a su fin. Si les ha emocionado,